Dimensión con Dionisio Gutiérrez. En los últimos 6 años, Guatemala ha experimentado una importante tendencia a la baja en la tasa de homicidios, que había llegado a su punto más alto en 2009, con 46.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para el año 2016, la tasa de homicidios se redujo hasta 27.3 por cada 100.000 habitantes, una reducción significativa, pero que no ha logrado mejorar la percepción de inseguridad de los guatemaltecos. Esto se debe a que Guatemala continúa siendo uno de los países más violentos del mundo y miles de vidas se pierden todos los años debido a la violencia y la inseguridad. Además, mientras la tasa de homicidios se reducía de manera significativa, el país experimentó un importante aumento en las denuncias por extorsiones. De 2.196 denuncias en 2008, se incrementó a 7.125 en 2016. La mayoría de estas denuncias se concentran en 5 departamentos del país: Retaluleu, Guatemala, Quetzaltenango, Zacatepeques y Suchitepeques. El 90% de las extorsiones se originan desde las cárceles y el 60% van dirigidas a viviendas particulares. Esto evidencia que el sistema penitenciario del país ha sido incapaz de contener a los criminales para evitar que cometan actos ilícitos y aterroricen a la población. Estos niveles de inseguridad y violencia que presenta el país están asociados a varios factores de riesgo: el fácil acceso a armas de fuego ilegales, la poca capacidad de reacción de las fuerzas de seguridad, la ineficiencia del sistema de justicia y el colapso del sistema penitenciario. Todo esto dentro del marco de una sociedad que no brinda oportunidades de desarrollo para sus habitantes y en donde muchas personas consideran la vida delictiva como una forma de ganar dinero fácil. Esta semana en Dimensión, hablaremos con un grupo de expertos sobre la inseguridad y la violencia que azotan al país. Guatemala es uno de los países más violentos del mundo y hoy queremos hablar sobre las causas de este fenómeno, la evolución que ha tenido a través de los años, y para ello tenemos a 4 expertos. En primer lugar, a la licenciada Eleonora Muralles, directora de FADS, Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro; a el licenciado Maynor Alvarado, miembro del Grupo de Apoyo Mutuo GAM; a la licenciada Evelyn Espinosa, investigadora en temas de seguridad de diálogos; y al licenciado Elvin Díaz, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Muchas gracias por estar en Dimensión. Como decía, Guatemala es uno de los países más violentos del mundo. Estamos dentro de las regiones más violentas del mundo, y lo que hemos tenido en los últimos años es una reducción considerable en el número de homicidios, nada despreciable de hecho. Sin embargo, hay otros delitos que pareciera que se están incrementando, como el tema de la extorsión, en donde si uno ve, digamos, solamente del año 2016, de enero del 2016 para acá, pasamos de una tasa de 31 casos de extorsión por cada 100.000 habitantes a 45, eso según los datos del CIEN, y pareciera que es un fenómeno que está bastante focalizado, en tanto que se considera que muchas de estas extorsiones vienen del sistema penitenciario y está focalizado en 5 departamentos del país. La pregunta es, ¿qué es lo que está pasando en el caso de la seguridad ciudadana? ¿Por qué estamos viendo un incremento de las extorsiones al mismo tiempo que vemos un decrecimiento de los homicidios? Licenciada, empecemos con usted. No tenemos una explicación, creo yo, ninguno, de por qué vamos a la baja en los homicidios, pero es algo que hay que celebrar, por supuesto, ¿verdad? Qué bien, no lo sentimos porque es tan alto el número de muertes violentas en Guatemala. Seguimos siendo un país con graves problemas de seguridad. Exactamente, o sea, no es suficiente esa baja, y ojalá que se tomen medidas
más drásticas para que esto vaya a la baja. Sí, Guatemala lamentablemente lo sentimos todos, lo vivimos, esa violencia desenfrenada, el tema de la extorsión que va en aumento debido a que no se han tomado las medidas adecuadas, aun cuando ha habido, digamos, requisas, han habido intentos de disminuir el delito con la cuestión de la sanción, pero no nos falta todavía lo que es la prevención. Prevención al delito en todo, no solo la extorsión, pues. En eso falla nuestro país, que no le hemos apostado a la prevención y la impunidad que impera en nuestro país, en donde lo de la justicia pronta y cumplida es un sueño aún. Entonces el delincuente piensa que no lo van a atrapar y la posibilidad de que siga incrementando la delincuencia si no llegamos a que la justicia se aplique, va a ser un sueño todavía. Ahora, lo que hemos visto específicamente en el tema de la extorsión son grandes operativos que se han realizado durante la administración del actual ministro, en donde da la percepción que ha desarticulado bandas de decenas de criminales que se han dedicado a delinquir o a extorsionar a la población. Sin embargo, el tema sigue en aumento. ¿Qué está pasando, licenciado? Parte de lo que se ha identificado, de hecho, mucho del trabajo que ha hecho, me parece bien el Ministerio de Gobernación, también cuestionable un poco porque es este tipo de operativos de 70 detenidos a los Rudolph Giuliani en Nueva York, digamos, hace una década, realmente no tiene una estrategia de intervención después en la zona donde se quitó a toda esa gente, por decirlo de alguna forma. Y es un punto que creo que Leonora marcó muy bien. El Estado ha mostrado avances y su capacidad en la reacción, sobre todo en el tema punitivo, sancionatorio. Los procesa, los enjuicia y eventualmente los condena. Tarda, pero los condena. Pero ¿qué pasa, digamos, en esa comunidad donde o quedó prácticamente una parte de la población que, si bien estaba relacionada con esa gente, esas zonas marginales donde se ha ido a detener a todas estas personas? Y uno de los aspectos que nosotros desde el Instituto cuestionábamos era qué está haciendo el Estado por apostarle a redefinir o intervenir en esas zonas que eran marginales y donde operaban estas organizaciones criminales. Y lo que nos dábamos cuenta es que el Estado nunca ha tenido una política clara de prevención. Prevención primaria, prevención secundaria, me parece a mí que eso está bastante abordado desde el punto de vista teórico, pero a nivel de política pública el Estado guatemalteco la carece. De hecho, creo que un desafío sigue siendo para este ministro de Gobernación, que tiene mucha habilidad en el tema de persecución, es realmente apostar el tema de prevención. Me parece a mí que el Viceministerio de Prevención está haciendo trabajo, digamos, con algunos grupos juveniles o zonas trabajando el tema de juvenil, pero yo creo que este es el momento donde tenemos que ver frutos del trabajo de prevención. Y la prevención la primaria no es exclusiva del Ministerio de Seguridad o el Ministerio de Gobernación en este caso, es exclusiva de todos los ejes del Estado. Es que ese la educación, es el punto, digamos, recreación, cultural. Tiene que ver con el Ministerio de Educación, sí, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Cultura y Deportes por el tema de recreación. Es una estrategia de mucho más alcance, pero lo que es cierto es que la población hoy, mucha, está viendo, por ejemplo, que se ve la necesidad de abandonar sus viviendas. Sus comercios. Sus comercios. Digamos, el efecto de esta política de largo plazo que se tiene que hacer cuanto antes es precisamente en unos años. Sin embargo, hoy la población está viéndose afectada y la pregunta es qué hacer cuando sabemos, por ejemplo, que desde el sistema penitenciario es donde 8 de cada 10 extorsiones se dan. Entonces, no hay acciones más urgentes que se puedan tomar, por ejemplo, licenciada. Claro que sí. Yo pienso que es importante también que tratemos de comprender la fenomenología del delito de la extorsión, ¿verdad? Para que la extorsión se manifieste desde la teoría de la elección racional hay una explicación, o sea, el ofensor hace un balance entre los beneficios y los costos que le puede implicar extorsionar a alguien, ¿verdad? Y elige hacerlo. Y la víctima va por el mismo proceso, ¿sí? Porque la víctima se pregunta, bueno, si no cedo, si no doy el dinero,
Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que me vayan a matar o que le vayan a hacer algo a mi familia? Y aquí pareciera que esas probabilidades son muy altas porque lo vemos, que matan a personas que no dan. Exactamente. Y entonces el ofensor lo que evalúa las probabilidades de que la justicia, de ser sujeto a la justicia, ¿verdad? Y ese es el elemento en común. O sea, no tenemos una justicia pronta y cumplir, ¿verdad? Entonces es ahí en donde es más fácil que suceda el delito. Aparte que la extorsión es un delito difícil de comprobar, ¿verdad? Porque para que se compruebe tiene que haber, digamos, un pago de por medio, las amenazas, las grabaciones, para que el juez pueda comprobarlo. Entonces, este año, cuando el Ministerio Público presentó en el gabinete, en el ejercicio de gobierno abierto, los delitos más frecuentes, las extorsiones aparecen en el número 11, pero las amenazas aparecen en el número 2. Entonces habría que ver cómo realmente se está tratando de llevar a cabo el seguimiento, la persecución penal de las extorsiones. Si se está mezclando amenazas con extorsiones. Exactamente, porque es lo que se puede comprobar. La pena para las extorsiones va de 6 a 8 años inconmutable, ¿verdad? Que si tenemos ahí que están recibiendo cuántos millones por año, realmente no... La pena es... No importa. La pena no es acorde al delito. Al delito que están cometiendo. Por otra parte, concuerdo con el licenciado que el Ministerio de Gobernación, muy capaz para perseguir, ha demostrado poca voluntad en el tema de prevención, ¿verdad? El Viceministerio de Prevención ha tenido que trabajar de forma aislada, así lo está haciendo. En julio se hizo la presentación de la Estrategia Nacional de Prevención y también se están haciendo esfuerzos para elaborar un plan nacional de prevención que ya integra a todos los ministerios, al Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, todas aquellas instancias que desarrollan acciones que van a favor de la prevención. Y esto también va a permitir darle un seguimiento desde el Ministerio de Finanzas, ¿verdad? Se va a poder, porque ahorita no sabemos cuánto invertimos en prevención, más allá del presupuesto que recibe la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia. Pero lo cierto es que yo vuelvo a un punto, y es que vemos todos los días cómo mueren personas, cómo no solamente en la ciudad, sino en diversas partes del país se pierden vidas. Esto trae un dolor profundo para las familias, e insisto, hay gente que también está perdiendo su hogar, y cuando uno ve esto, la gente se desespera y dice, bueno, ¿cuándo va a cambiar esta situación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque los años pasan y pareciera que este es un fenómeno que continúa, y quienes llevan tiempo, digamos, viendo este fenómeno y lo han visto de cerca y lo han vivido, han visto precisamente cómo no se soluciona. Entonces, ¿qué soluciones le podemos encontrar y qué acciones se tienen que tomar? Pero se nos fue el tiempo en este segmento. Continuamos en Dimensión y empezamos con usted, licenciado. Seguimos en Dimensión. Seguimos en Dimensión hablando sobre inseguridad y violencia, y les mencionaba el tema de la desesperación que tienen muchas personas, que ha llegado incluso a que la gente diga, miren, apliquen la pena de muerte, que los maten, que no los arresten, sino que los maten. O sea, la gente está desesperada y uno lo puede comprender. ¿Por qué no vemos que esto se solucione? Pues vea, yo considero de que hay una serie de elementos. El tema de extorsión es solo uno de los elementos que está aquejando a la población. La tasa de homicidios, si bien es cierto, hay una reducción. Obviamente el impacto que se tiene porque son seres humanos, son familias que quedan desarticuladas, pues también es un daño que se está haciendo a la sociedad muy profundo. Yo creo que hay que verlo todo de forma integral. Entonces usted muy bien hacía referencia a los ministerios del Ejecutivo que deberían actuar, pero muchas veces nos concentramos en temas reactivos, siempre la población dirige muchas críticas y demandas, por ejemplo, a Policía Nacional Civil, cuando hay que verlo de una forma
generalizada. Ellos son un eslabón en toda la cadena de Si justicia. usted tiene un organismo judicial superado totalmente, en Guatemala lo que pasó es que se formó un embudo de casos judiciales, un 90% de los procesos quedan, digámoslo así, retrasados, y del 10% que llega a alguna sentencia habría que ver también qué resultados o qué impactos se tiene. Entonces, el tema de seguridad en Guatemala hay que verlo de forma integral, hay que ver el organismo judicial, hay que ver también el Ministerio Público, por supuesto que hay que ver Policía Nacional Civil, pero hay que verlo de forma integral. Y si no se ve de esa forma, donde todos los elementos y las instituciones del Estado colaboren, será poco lo que se puede lograr en contra de la avanzada de la violencia, y es poco perceptible para el ciudadano verificar que exactamente hay una disminución en la violencia homicida, pero sin embargo alrededor de todo esto también vemos afectaciones de bienes materiales para la población, por supuesto que las vidas, y la extorsión en específico es un delito pluriofensivo, y eso no solo afecta los bienes materiales, sino que afecta también la seguridad y la seguridad psicológica de las familias, la invasión a la esfera privada de los ciudadanos, eso hace que sea un delito también poco denunciado. Pero a nivel general yo creo que si no hay política dirigida desde el gobierno, y no me refiero solo a un presidente, sino que se pudiera hacer políticas de largo aliento para poder atacar el tema de la seguridad de forma integral en Guatemala, poco será el estrés criminal que se dirija a las bandas organizadas del crimen en Guatemala. Licenciada, usted le ha dado seguimiento a este tema durante muchos años y puede hablar con mucha autoridad sobre el tema. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Por qué seguimos hablando de esto? Si uno, por ejemplo, mira la historia y se va a alguna hemeroteca de los años 90, 2000, es el mismo tema. 5 años después es el mismo tema, y el mismo tema, y el mismo tema. Entonces uno dice, ¿qué está fallando? Sí, bueno, aquí lo podemos comprobar ahora viendo, digamos, todos estos señalamientos contra autoridades de alto rango, como los anteriores gobernantes que están en la cárcel, ¿verdad? Ministros de Gobernación que están en la cárcel. El ministro de Gobernación, o sea, el gobierno en sí. ¿Qué pasó con el gobierno anterior, el anterior? O sea, nosotros siempre lo veíamos y ahora lo comprobamos que había toda una intencionalidad de que la seguridad no funcionara, que las instituciones del Estado no funcionaran. Porque si no, veamos ahora, ellos mismos están siendo perseguidos. Entonces, por eso decíamos, pero ¿por qué no reacciona? ¿Por qué no le dan más recursos a la policía, al Ministerio Público, al organismo judicial? Y vemos que era, pues claramente, tenemos una institucionalidad muy débil, que no solo, como hemos hablado, no es solo el combate represivo lo que necesitamos, y la prevención, tenemos que entrarle a eso, pero el desarrollo del país, que nuestro país realmente sea diferente, veamos hacia afuera, veamos otros países que han salido. No es solo con que metan a la gente presa, tiene que haber un desarrollo integral de país, que no tengamos esta precariedad en la que vivimos. Vemos, porque no es que los pobres sean los delincuentes, no me refiero a eso. La falta de oportunidades que hay a nivel nacional, la educación, bueno, ahí no es solo de hablar del Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Entonces, tenemos que, en algún momento tenemos que tener un gobierno, un Estado, todos nosotros que decidamos y nos metamos a decir, hay que cambiar a Guatemala y convertirla en un país en donde vivible, porque ahorita no es vivible. Sale uno a la calle, los jóvenes salen, uno con la preocupación que van a regresar o no. Eso no puede ser. Cuando uno va afuera a otros países desarrollados, donde a uno no le da miedo andar a la 1, a las 2 de la mañana en la calle y no pasa nada. Entonces, hay muchas cosas por hacer, pero, por ejemplo, ahorita que aquí en el país se habla mucho del sistema penitenciario. El 80% de las extorsiones salen de ahí. Pero ¿qué francamente se está haciendo a lo interno? Porque ahí tenemos el tema de corrupción que sigue
imperante, porque ¿cómo entran los teléfonos celulares a las cárceles? ¿Por qué no funcionan los bloqueadores que se han colocado? O sea, ahí tenemos, por un lado, que ya hablamos, la impunidad, la falta de prevención, la falta de desarrollo, el que no se invierte en el sistema penitenciario. Necesitamos cárceles que funcionen, en donde haya personal incorruptible, que tenga salarios dignos, que tenga una selección digamos, que se preocupe mucho en la selección de personal, para que de adentro se tenga controlada la población reclusa. Ahora, ¿verdad? en el tema de las cárceles específicamente no hemos visto nuevas cárceles en los últimos años, y lo que hemos visto más bien son proyectos que han terminado en acusaciones de temas de corrupción, en donde precisamente las nuevas cárceles terminan deshaciéndose como que si fueran de cartón. Y no tenemos cárceles de alta seguridad en donde, por ejemplo, las personas que son consideradas precisamente de alta peligrosidad estén, por ejemplo, aisladas completamente, en donde realmente las personas la autoridad tenga el control de las cárceles, y no como sucede actualmente, en donde la percepción es que son los reos quienes tienen el control de las cárceles. Esa es una acción puntual que se puede hacer, que no depende, por ejemplo, del ministerio, que no depende, por ejemplo, del organismo judicial, que no depende del Ministerio Público, sino que depende de una cara muy visible, que en este caso es el Ejecutivo. ¿Por qué no se hace? A mí me parece que el Estado tiene una deuda muy pendiente con el tema penitenciario. Y creo que el punto la mayor crisis del tema de seguridad está enfocado puntualmente en el sistema penitenciario, en la crisis de las cárceles. Y creo que es una crisis que se ha visibilizado desde hace 10 años y el Estado no ha intervenido adecuadamente. Me parece a mí que las actuales autoridades del Ejecutivo siguen teniendo un desafío. Entiendo que hay esfuerzos de instalar cárceles modelo, digamos, para ciertos grupos vulnerables que están también privados de libertad, pero tampoco hemos visto réditos en la eficacia, sobre todo de ese tipo de programas. Pero no se espera, por ejemplo, que haya una nueva cárcel en 2 años, no ni sé siquiera. Y voy a decir algo que creo que hay que manejarlo bien. Si el Estado de Guatemala hoy abre una cárcel, solo la va a llenar, ¿verdad? Sí. O sea, el tema no es solo abrir una cárcel, implica programas de resocialización, y eso es lo que establece la Constitución. Programas de resocialización, y creo que ahí está el punto, porque el Estado no tiene programas o carece de programas efectivos que nos puedan garantizar la resocialización. Y ojo, no solo en el sistema de adultos, hay una previa que se llama el tema de la Secretaría de Bienestar Social, que maneja los centros de adolescentes en conflicto con la ley, que es peor todavía la situación de los adolescentes. O sea, nosotros hemos hecho estudios y hemos practicado exhibiciones personales después del 8 de marzo, y vimos que los adolescentes, el tema de los amotinamientos no es un tema de que sea un berrinche, un capricho de los adolescentes, es porque estas personas privadas de libertad solo tienen al día 1 hora de sol. O sea, como cualquier ser humano explotaría sin quitar un tema de raciocinio como lo han hecho. Obviamente uno no entra a juzgar la situación jurídica, uno entra a ver lo que el Estado debe hacer con la persona que está privada de libertad. Y otro factor también es que hemos abusado de la prisión preventiva, porque ese incremento de la población penitenciaria, si uno ve detenidamente, no es cifras de instituciones, sino es cifras del mismo sistema penitenciario, de la Dirección General del Sistema Penitenciario, ve que el 50%, 49-50%, siempre anda oscilando esa cifra dentro del sistema penitenciario, o de la población penitenciaria, está en prisión preventiva. Entonces no hemos tenido alternativas a eso. Yo le planteo esto, licenciado, digamos, uno lo que veía es que se dice, por ejemplo, no construimos más cárceles porque lo que necesitamos es prevención, y al final no se hace ni la prevención ni nuevas cárceles. Claro. Entonces no avanzamos, o sea, el discurso aquí pareciera estar entre hagamos prevención, pero sabemos que eso es mucho más alcance, pero tampoco hacemos nada. Y más de la cárcel, yo solo pondría un punto: la implementación de la ley del régimen penitenciario, que lleva 10 años ya y que no ha sido totalmente implementada. Sí, yo creo que el sistema penitenciario es el talón de Aquiles del Ministerio de Gobernación. Ningún ministro ha querido realmente enfrentar el asunto, pero especialmente quiero enfocarme en que la prisión debe de verse como un medio y no como un fin, ¿sí? Es un medio para aplicar un castigo al haber violado o quebrantado alguna ley, pero es un medio también para ofrecer opciones de rehabilitación a las personas que tienen un comportamiento delictivo. Actualmente el Ministerio de Gobernación invierte 57 quetzales por reo al día, de los cuales 9 van para rehabilitación.
Entonces es muy poco. La gente que está ahí interna está obligada a pagar por tener un lugar donde dormir. Entonces eso solo la obliga a seguir delinquiendo. Claro, lo que yo cuestionaría ahí, licenciada, es que lo que uno tiene es diferentes perfiles en una cárcel. Usted va a tener personas que están ahí porque mató a alguien en un accidente, alguien que no pagó una pensión, alguien que robó, pero va a tener también personas ahí que han matado, violado, asesinado a 5, 10, 15, 30 personas. ¿Me puede decir que se puede rehabilitar a esas personas? ¿Realmente podemos pensar que vamos a hacer un programa y vamos a gastar millones en hacer eso, cuando lo que deberíamos de tener son sistemas de prevención, sistemas de cárceles de primer mundo para tenerlos, porque lamentablemente son una amenaza para la sociedad? Se nos terminó el tiempo en este segmento. Continuamos en Dimensión. Continuamos en Dimensión hablando sobre inseguridad y violencia. Y yo les planteo de nuevo, nos quedamos, y la interrumpí, licenciada, pero digamos, ¿puede ser rehabilitable una persona que ha matado de forma sistemática y que posiblemente hasta perdió la cuenta de cuántas personas ha asesinado, y que nosotros como sociedad apostemos cientos, miles de quetzales a rehabilitarlo, cuando lo que tenemos que hacer es realmente ver perfiles? Y seguramente hay muchas personas en las cárceles que sí se pueden recuperar, que lo que deberíamos de tratar es que se reintegren a la sociedad, pero muchas personas, la pregunta es, ¿vale la pena hacer ese esfuerzo o no como sociedad? Bueno, eso es un número bastante bajo y tiene que ver con el tipo de delitos que cometen, ¿verdad? Evidentemente un criminal de carrera tiene mucho menos probabilidades de rehabilitarse que alguien que recién ha iniciado en la carrera delictiva y que está en un grupo de edad entre la adolescencia y la juventud, digamos. Otro tipo de delito que es difícil de rehabilitar es el de abuso sexual, ¿verdad? Sobre todo el cometido hacia niños. Hay muy poca evidencia científica de que se puedan rehabilitar. Entonces, ¿qué hacemos? De hecho, aquí discutimos en un programa anterior sobre la nueva ley para que estén registradas las personas como ofensores sexuales, por ejemplo. Sí, con ellos es muy difícil las posibilidades de rehabilitarlos. Entonces, sí, la opción es separarlos en edificios de alta seguridad, en donde tengan cero acceso a tecnología que les permita seguir delinquiendo. El problema es que no lo tenemos y nadie lo hace. Sí, mire, lo que pasa es que también como sociedad tenemos que tomar conciencia de lo que sucede. Lo que pasa dentro del sistema penitenciario nos va a impactar afuera de las cárceles. Entonces, como Estado, de nada nos sirve tomar a todos los posibles o supuestos delincuentes o delincuentes condenados y encerrarlos en un lugar. Eso es lo que el Estado de Guatemala hace. Encierra personas. Lo hace todos los estados en el mundo, licenciado. Sí, digamos, pero, lo hace Estados Unidos, sí, lo hace Noruega, lo hace Europa. Sí, es correcto, pero aquí también, ya se mencionaba sobre el abuso de la prisión preventiva, más o menos el 50% de la población reclusa en Guatemala es por la decisión de prisión preventiva. O sea, son personas que todavía no se ha determinado su responsabilidad o, digámoslo así, su certeza. O sea, hay en la 11,000 personas que están en prisión preventiva. En diferentes centros de detención. No hay un censo exacto, no hay un censo, por ejemplo, lo que usted mencionaba, no se puede tratar de igual manera a una persona reincidente en asesinato que una persona que está haciendo robos de poco impacto para la sociedad. Entonces ahí no se ha hecho un análisis, no se puede dirigir una reinserción social si ni siquiera sabemos qué personas están dentro del sistema penitenciario. La otra, a eso me refería cuando solo los encerramos, pero no hay un proceso de reinserción como se ha dicho. Y la otra cosa es la certeza del castigo. Se mencionaba el delito de extorsión, por ejemplo. Igual nos da que tuvieran de 20 a 30 años para si no se cumple con la certeza del castigo. Es decir, quien comete una extorsión va a ser sancionado con determinada pena. Eso no existe en Guatemala. El control de las cárceles lo tienen los propios internos, 80%, ya lo mencionaba Leonora, pero además en centros hay incluso sectores ya identificados que de ahí vienen las extorsiones y no se puede hacer nada. Una vez no se tenga el control de las cárceles, aunque tengamos cárceles nuevas para más personas, si no vemos también la calidad que se va a tener
en el tratamiento de estas personas, el impacto va a ser de nuevo negativo para la población, para la sociedad. Entonces hay que urgentemente tomar el control de las cárceles y trabajar en el tema de reinserción. Y la tecnología ahora ya está aprobado, los medios telemáticos de control para la persona que esté sindicada algún delito, pero no se puede implementar porque no tenemos recursos. Entonces también tenemos que pensar que la seguridad cuesta. Y ahí como Estado tenemos que hacer inversiones, no solo en cárceles como tal, sino también en el diseño, en el sistema que tenemos para retornar a esa población sindicada o condenada a delitos a convivir de nuevo con la sociedad. Porque si no, lo que tenemos son escuelas del crimen, son oficinas de donde se dirigen acciones como extorsión, secuestros y otras que afectan a la población guatemalteca. Entonces, no es tan sencillo solo construir más cárceles, hay que pensar en lo que tenemos, en recuperar lo que tenemos, en rediseñar lo que tenemos y después pensar también en... Pero es un paso importante. Sí, con la condición de que se tenga el control de las mismas. Pero usted no puede crecer de forma desordenada. O sea, lo que tenemos no está funcionando. Y una vez no ordenemos lo que tenemos, aparte de que generar las leyes, hay que dotar de recursos, porque leyes tenemos casi para todo, pero los recursos y las instituciones para eso es poco. Entonces tenemos leyes que ahí están, pero no nos han funcionado como sociedad porque no se le apuesta con los recursos necesarios. Pero también, digamos, y eso cuesta no dinero, sino... en relación a un cambio de actitud y de percepción del ciudadano en relación al sistema penitenciario. Porque la gente que dice que no les den ni un centavo, que no les den de comer, que quemen eso. Nosotros hemos escuchado que la gente lo dice. En la desesperación la gente en la desesperación. Pero, digamos, el cambio debiera ir en relación a lo que todos estamos diciendo, ¿verdad? Necesitamos invertir en el sistema penitenciario como una manera de prevención del delito. Vemos que no funciona, que siguen, logramos al fin de ese 5% que se logra que lleguen a una sentencia y una condena, están en la cárcel, pero hay un porcentaje que sigue delinquiendo desde adentro. Entonces eso no soluciona nada. Porque además no son solo extorsiones. Dirigen crímenes, dirigen un montón de cosas, y no digamos desde Mariscal Zavala, que no están condenados, que están dirigiendo desde ahí a toda esta desestabilización que tenemos, porque yo tengo también mis hipótesis que sí, es cierto, viene de la cárcel, viene de las maras, pero hay otro grupo de personajes que están queriendo que se mantenga una situación como la que vivimos, para decir, no, que cambiemos a este funcionario, que cambiemos al otro, por otros motivos. Pero el tema es de que tengamos una percepción diferente de lo que es el sistema penitenciario, para qué nos sirve que se invierta en él, porque hay una, digamos, de parte de la población dice que no se invierta. Eso no gana votos para si estamos hablando de elecciones. Pero presidente, si logramos tener, digamos, el control de las cárceles, que realmente el Estado, el gobierno tenga el control de las cárceles, que no salgan llamadas, que sepamos, que sepa la autoridad cuántas personas están presas, porque hablamos de un número, pero yo recuerdo, y creo que no ha cambiado, ¿qué nos decían los funcionarios del sistema penitenciario? Los reos ellos mismos se cuentan. Sí. 1, 2, 3. No, eso no puede ser. Y recuerden cuántas veces supimos de gente que ya había muerto, que la habían matado adentro. Eso no es posible. Ni siquiera tenemos certeza de si están ahí o no las personas. Exacto, entonces sí necesitamos esa inversión en el sistema penitenciario. Creo que en eso coincidimos todos. Se debe, en el tema de que se está hablando de la reeducación, bueno, es constitucional, pues la Constitución manda que debe rehabilitarse a las gentes que están adentro de la cárcel. Yo no sé porcentajes, pero sí creo que si hubieran programas de reinserción desde hace muchos años, no tendríamos el problema de hecho, hoy. tenemos granjas penales que supuestamente son de rehabilitación, pero que obviamente
más bien somos sumamente Exactamente. permisivas con las personas ahí adentro. Licenciada, se nos terminó el tiempo en este segmento. Bueno. Continuamos en Dimensión. Llegamos al último segmento del programa de esta noche hablando sobre inseguridad y violencia. Licenciada, empezamos con usted. Bueno, terminando la idea que sí es un llamado a la población para que veamos de otro modo al sistema penitenciario, porque sí es importante que se invierta en el sistema, como lo decía, como una manera de prevenir los delitos. Pero en el tema, pues como ya vamos terminando, también se me quedó un comentario sobre lo de las extorsiones y los distintos delitos, ¿verdad? Que es muy importante que la población denuncie. En el tema de extorsiones, a pesar de que esto va para el alza y no se termine de controlar, nosotros hemos tenido buenas experiencias acompañando familias que denuncian a la Policía Nacional Civil o a la Fiscalía. ¿Usted ha visto una mejora en el tema de la atención que puede brindar la PNC y el Ministerio Público? Si se denuncia, hay una atención y un acompañamiento adecuado. Y es difícil decirlo, pero lo voy a decir, no se debe pagar la extorsión. Si se paga, uno se convierte en cliente que va a pagar toda la vida. Y eso hace que esas estructuras se fortalezcan, tengan armas, hagan muchas cosas que ya lo hemos estado viviendo. Entonces, la denuncia es fundamental, el confiar en las autoridades. O sea, hay respuestas institucionales de la policía y de la Fiscalía contra la extorsión para que entre todos logremos combatir este delito que nos tiene tan mal, ¿verdad? Ahora, cuando uno ve, por ejemplo, distintos perfiles de personas que delinquen, está el que mata posiblemente por una cuestión irracional en el momento, está también aquellas personas que son grupos ya delictivos organizados, pero especialmente el tema de las maras, que pareciera que ha evolucionado y se han sofisticado muchísimo más, que ya incluso utilizan el sistema financiero, que pareciera que ya tienen hasta una red de abogados, digamos, han incrementado su capacidad de operación. ¿Qué acciones se pueden tomar específicas en contra de estos grupos que pareciera que han aprendido, han tenido una curva de aprendizaje en este mundo delictivo? A mí me parece que el Estado tiene que, sobre todo las instituciones que investigan y persiguen a la criminalidad, tienen que entender cómo funcionan las organizaciones criminales como las maras y las pandillas. Y ya está demostrado en buena medida, digamos, las experiencias de El Salvador, Honduras y Guatemala, de que estas organizaciones subsisten o funcionan a partir de un mercado criminal. O sea, esta organización realmente, como usted dijo, digamos, de que se han ido sofisticando en sus métodos de delinquir, es entender la criminalidad como un mercado. O sea, son distintos tipos de relaciones y de colaboraciones que tienen al interno, no por un tema de ver el tatuaje, el 1 y el 8 en la cara, sino realmente la identificación que tienen en función del crimen. Y todas esas actividades criminales me parece a mí que no hemos llegado a desarticular en el sentido de la actividad económica la que ellos están viendo, que es una actividad criminal. Ellos hacen narcomenudeo, hacen trata de personas, hacen proliferación de armas de fuego. O sea, me parece a mí que no hemos entendido eso. Y yo quiero no es solamente un delito, son varios delitos. Así es, obviamente, es una organización criminal. Y yo solo quiero dar dos ideas porque estamos terminando, pero me parece a mí que lo de los programas, uno de los grandes pendientes es, y ha funcionado en otros países, es el tema de programas para abandonar la pandilla. No las hay, como una subcultura, digamos, que se identifican con ciertos valores, por eso es que los vemos tatuados, los vemos haciendo señas y todo, eso es una subcultura, y para eso también el Estado debería dar condiciones para que las personas que realmente en algún momento no se identifican... Hay un fenómeno sociológico... Obvio, es un fenómeno sociológico y la criminología ha dado aportes valiosos, sobre todo para poder entender el fenómeno de las maras y las pandillas, y creo yo que el Estado no lo ha hecho adecuadamente. El Estado lo que ha hecho, lamentablemente, son medidas populistas, ley antimaras, ley de pena de muerte, eso ya está comprobado, y creo que la sociedad lo tiene que entender, que son medidas que no son efectivas. Y mi última idea, más allá de las maras y las pandillas
Y entender esto es que mucho de la deficiencia de las instituciones de seguridad del pasado, sobre todo, es que estuvieron asociadas a la corrupción. Y yo creo que aquí no podemos perder de vista que la corrupción también ha sido un factor que ha incidido en tener altos índices de inseguridad. Entonces me parece a mí que ese es un factor que no podemos, sobre todo en una coyuntura como la que estamos desde el 2015, no podemos obviar, y sobre todo porque casos como los de Lima, casos como el del sistema penitenciario, que CICIG ha ventilado, es que el sistema penitenciario lo ha concebido las autoridades como un botín, en lugar de ser un centro de resocialización para el cumplimiento de la condena. Entonces me parece a mí que la corrupción ha sido un factor determinante de por qué la crisis penitenciaria y la crisis en la seguridad. Licenciada. Gracias. Yo quisiera concluir con dos ideas. Número uno, retomar el tema de la asignación de recursos que fue mencionado por Maynor. Es importante dotar a las instituciones de recursos, sí, pero de forma equitativa, porque lo que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, es que si se le dan mayores recursos, por ejemplo, al Ministerio Público, que el año pasado tuvo un incremento en su presupuesto, eso crea un embudo en las demás instituciones, ¿sí? Entonces, si el Ministerio de Gobernación va a hacer 100 arrestos, tienen que haber suficientes fiscales para que persigan esos delitos, tiene que haber jueces, juzgados, para que se le dé seguimiento también y se sancione. Y tienen que haber condiciones en el sistema penitenciario para ofrecer programas de rehabilitación o edificios de alta seguridad para quienes delinquen. ¿Sí? Entonces tiene que ir de forma equitativa, de tal forma que no se forme un embudo y tengamos esa justicia pronta y cumplida a la que aspiramos. Y número dos, me parece que el Ministerio de Gobernación debe enfocar sus esfuerzos en elevar la calidad del registro de los datos sobre los distintos delitos que ocurren en el país. Hasta ahora ha sido ineficiente en el sentido que es incapaz de predecir en dónde van a ocurrir los delitos o si los delitos van a mutar de uno a otro, como es lo que ocurrió. Los homicidios están bajando, pero las extorsiones subieron, ¿verdad? Y parece que la población está más informada sobre los puntos calientes, ¿verdad?, en donde ocurre el delito, que la misma Policía Nacional Civil. Entonces, se han formado estrategias para intervenir en algunos lugares y lo que ha sucedido es que se desplaza. Por ejemplo, en Escuintla la tasa de homicidios bajó, pero subió en el Puerto San José. Entonces, solo hubo un desplazamiento del delito, ¿sí? Entonces, hace falta esa capacidad de predicción de parte de las autoridades del Ministerio de Gobernación que ayuden a contrarrestar las manifestaciones del comportamiento delictivo en el país. Licenciado, y específicamente con el tema que usted mencionaba, la prisión preventiva, obviamente hay delitos en los cuales de pronto se podría modificar esa prisión preventiva y otros en donde no. ¿Qué solución tiene? Pues número uno, ya está aprobado por el Congreso el uso, lo que mencionaba, los brazaletes, los componentes de avanzada en la tecnología, que creo que habría que utilizarlo. Y miren, también hay que modificar esquemas de pensamiento en la sociedad. O sea, es decir, vamos a invertir miles de quetzales en una persona sindicada del robo de un teléfono. Eso a mí me parece que lo tenemos que ir modificando de un pensamiento ultra proteccionista material a verificar, por ejemplo, la situación de la víctima en la comisión del delito. Debemos de regresar a la atención a la víctima. No estoy diciendo que no se sancione a los delincuentes menores, pero debemos de optimizar los recursos que tenemos también, porque si no gastamos mucho más dinero en alguien que se robó una bicicleta y distraemos la actividad del Ministerio Público, de Policía, a delitos de mayor impacto social. Ahí tenemos que empezar a cambiar, porque si no, eso es aprovechado por los políticos que ofrecen pena de muerte. Yo no sé si ofrecen pena de muerte también para las extorsiones, eso no se puede. Entonces se ha utilizado como un recurso politiquero para beneficiar. Y yo quiero sumar, aparte de esto también, de lo que los colegas han mencionado anteriormente, que hace falta inteligencia por parte del Estado de Guatemala. Aquí hay muchas instituciones que hacen inteligencia, Policía Nacional Civil hace inteligencia, Ministerio Público, de acuerdo a sus procesos de investigación, también hay inteligencia veloz ahí. El Ejército nunca ha dejado de hacer inteligencia, pero tampoco se comparten esa información. Y una vez no tengamos ese paso adelante de la delincuencia, hemos visto cómo han mutado, incluso algunos delitos bien sencillos de ver, cómo la muerte de pilotos pasó a un tercer lugar y ahora en primer lugar está la muerte por extorsiones a primeros comercios. Eso ya es una tendencia desde hace más de un año, pero no se miran acciones dirigidas a contener esa delincuencia en contra de la población porque no hay inteligencia.
Y muchas veces la inteligencia se ha utilizado con fines particulares, en lugar de ponerla a disposición. Entonces, debe existir un ente. Hay una secretaría, recientemente yo me enteré que hay una secretaría de inteligencia estratégica, pero finalmente todos hacen inteligencia, pero no hay un lugar donde converja todo esto para que toda esa información sirva, especialmente para estar un paso adelante de los delincuentes. Finalmente cada quien hace inteligencia para su propia institución, para sus propios fines muchas veces, pero esto no redunda en un beneficio para la población. Si no tenemos inteligencia, esos grandes operativos que se hacen en contra de extorsionistas, que está excelente, hay que mantenerlos, pero no hay una situación de dirigirlos estratégicamente a contener la violencia, digámoslo así, a nivel general. Y una última, deben de existir no trabajos forzados, pero sí opciones de una especie de oportunidades para los mismos reclusos, para que ingresos sean productivos, pues, para que sean productivos para ellos, para sus familias y finalmente para la sociedad. No trabajos forzados, pero sí oportunidades de que ellos también puedan serse útiles. Al final, de lo que depende esto es de que se tenga la voluntad política de hacerlo, que las personas que tienen el poder para hacerlo lo hagan y no sigan siendo indiferentes ante una realidad que realmente tiene llorando sangre a esta sociedad. Muchas gracias por sus aportes, creo que fueron muy importantes. Ahora los dejamos con Dimensión Acción. Esta semana en Dimensión Acción les presentamos una iniciativa ciudadana para combatir la violencia de Jóvenes contra la Violencia. Ante la muerte de miles de guatemaltecos todos los días, desde Jóvenes contra la Violencia hicimos una evaluación de qué estaba sucediendo y nos encontramos con dos cosas. Primero es que hay una normalidad ante la muerte violenta que debería de asustarnos muchísimo como sociedad. Y segundo, que no hay planes concretos para atender este problema y las causas reales que lo ocasionan. Nos invitan a ser parte de la iniciativa Instinto de Vida, que es un llamado a la acción regional en 7 países de Latinoamérica, en donde tenemos dos propósitos. Primero, movilizar a la ciudadanía alrededor del significado de la vida y de lo que significa recuperar el valor que tiene. Y segundo, trabajar de cerca con los responsables, al final las autoridades y los gobiernos, para tener planes concretos que nos ayuden a reducir y atender las causas que los ocasionan. Sin duda alguna, este sigue siendo el gran desafío y el fenómeno que tenemos que enfrentar a diario todos los guatemaltecos, pero sigue siendo un reto al que le estamos apostando. Durante este primer año de trabajo logramos dos cosas. Primero, hicimos un documental en donde fuimos a los municipios en donde no hay violencia. En Guatemala, en Santa María Visitación Sololá, no ha habido una sola muerte violenta en 8 años. Eso significa que en ese territorio nadie ha perdido la vida y hay algo muy interesante que tenemos que aprender de ellos como una solución para traer a los territorios en donde todavía a diario siguen muriendo guatemaltecos. Segundo, logramos firmar junto con el Ministerio de Gobernación una carta de entendimiento para llevar a la acción las políticas que muchas veces solamente se quedan en buenas intenciones. Y eso significa que en el año 2018 vamos a definir junto con ellos un plan de acción que va a tener como propósito reducir los homicidios en el país a nivel nacional y principalmente en los municipios en donde más se concentra el homicidio, y segundo, implementarlo. Sin duda el desafío como jóvenes que tenemos es demostrar la urgencia que significa para nosotros recuperar el valor que tiene en la vida, pero trabajar de cerca, todos juntos, para poderlo lograr. Para mayor información sobre los proyectos de Jóvenes contra la Violencia, visite jovenescontralaviolencia.org/Guatemala.